En este video, mi equipo y yo estaremos hablando de los subgéneros dramáticos, las características más importantes y los datos más relevantes en general de cada uno de ellos. Tragedia. La tragedia griega es un género dramático creado en la antigua Grecia, cuyos argumentos giran en torno a la fatalidad del destino asignado por los dioses. En este sentido, nace de la mano de la mitología clásica. Origen. La tragedia nació en la antigua Grecia y se originó con el culto a Dionisio y el ditiramo. Se cree que ateniense Tespis creó la tragedia siglo VII a.C. al sustituir el corifeo por un actor que interpretaba delante de un coro uno o incluso varios personajes. Características. La tragedia como género teatral es una expresión literaria que se origina en la antigua Grecia. Era compuesto en verso y en un tono elevado, que representaba la historia de un personaje que, por pasión o por fatalidad, era conducido a su caída. En esta se predominaban los conflictos y las pasiones humanas. Los temas en los cuales se basaba eran tomados de la antigua época, centrados en el sufrimiento y las peripecias de la vida humana. Estructura externa. Prólogo. Explica los antecedentes del argumento. Parados. Es la entrada del coro que da inicio al desarrollo de la acción. Episodios. Cada uno de los paisajes dramáticos donde tienen lugar los diálogos. Estácimos. Se refiere propiamente a los cantos de coro, destinados a orientar la reflexión de la audiencia. Éxodo. Alude a la conclusión del conflicto, donde tiene lugar el cumplimiento de la sentencia o castigo. Estructura interna. Inicio, presentación de la situación, nudo, hechos climáticos, desenlace que está dividido en dos partes, periprecia, que es la caída de la desgracia del héroe, y la agnorosis, que es el momento en el que el personaje toma conciencia de su suerte a través de la reflexión. Obras destacadas y sus autores. Esquilo, de 525 a 455 a.C. Las suplicantes, las coéforas y las euménides. Sófocles, de 496 a 406 a.C., con Antígona, Edipo Rey, Áyax o Filoctetes. Eurípides, de 484 a 406 a.C., con Medea, las troyanas u Orestes. Comedia. La comedia griega es una forma de teatro popular influyente en la antigua Grecia desde el siglo VI a.C. Se caracterizaba por ser un medio para hacer mofa de políticos, filósofos y otros artistas. Origen. Resulta difícil establecer una fecha en concreto que marque el comienzo de la comedia, pero según Aristóteles, quien escribió un siglo y medio más tarde sobre este tema, la comedia griega se inició en Megara y en Sición, ambas ciudades de Grecia. Asimismo asegura que fue Cicerón el primer poeta cómico. Características. Refleja los problemas más importantes de la época con argumentos inventados que provocan risa o burla. El héroe cómico resuelve felizmente su situación angustiosa. El lenguaje es vulgar e incluso obsceno. Posee una estructura fija y todos los artistas, intérpretes o ejecutantes, cantantes y bailarines eran actores profesionales masculinos. Estructura. Parados. El coro encontraba a escena y se encargaba de interpretar diferentes canciones. Agón. Era la segunda etapa de la comedia griega y se trataba de un debate que tenía lugar entre los actores. Parábasis. Era el momento de la comedia en la que el coro se dirigía al público con sus canciones. Éxodo. Era el final de la comedia y era interpretado por el coro que se encargaba de bailar y cerrar la trama de una forma alegre. Obras destacadas y sus autores. Aristófanes, de 444 a.C. a 385 a.C. Escribió obras como Los Convidados, Los Babilonios y Los Arcanienses. Meandro, de 342 a.C. a 291 a.C. Escribió obras como El Escudo, El Díscolo o El Misántropo y El Arbitraje. Y Cratino, de 519 a.C. a 422 a.C., escribió obras
Obras como El Archuces, Mujeres de Elos y Mujeres Fugitivas. Drama. En la literatura, fundamentalmente, el drama es un tipo de representación física de acontecimientos de ficción o no ficción, usando como medio el diálogo escrito, ya sea en prosa o verso. Como subgénero, se va a enfocar principalmente en el ser humano y sus padecimientos, conflictos y circunstancias en las que se generan debates emocionales y sentimentales que conmuevan a sus lectores y espectadores. Origen. Se trata de un tipo de género que se originó en la antigua Grecia. Al principio, estas creaciones estaban motivadas por rendir culto al dios del vino y la alegría, Dionisio. Por tanto, eran textos sagrados y festivos. Pero con el tiempo se fueron añadiendo algunos cambios a las composiciones y así fue como apareció el género dramático. Características. Este género pertenece a la literatura porque busca alcanzar una belleza estética. El drama puede estar escrito en verso o en prosa o combinando ambos estilos. A quienes escriben este tipo de obras se les llama dramaturgos. El género dramático no posee narradores en tercera persona. Los textos dramáticos contienen acotaciones. Dentro del género dramático podemos encontrar 3 subgéneros principales: la tragedia, la comedia y la farsa. Estructura. En cuanto a la forma de composición y estructura que tiene el drama, este subgénero se caracteriza por contar con una división por actos. Cada uno de los actos de la obra suponen una especie de inflexión clave para el desarrollo de la historia, los cuales son marcados por el cierre del telón. De otro lado, también están las escenas, las cuales consisten en una división introducida en los actos, donde se encuentran presentes los mismos personajes y en ellos los cuadros, una especie de ambientación física que corresponde a la escenografía. Obras destacadas y sus autores. Entre los exponentes de este subgénero literario resaltan las obras como por ejemplo Don Álvaro o La Fuerza del Sino, escrita por el Duque de Rivas, así como Un soñador para un pueblo, de Buero Vallejo, La señorita Julia, de August Strindberg. Como una breve conclusión, estos fueron los datos más relevantes acerca de los subgéneros dramáticos, de los cuales tenemos que estar conscientes para saber la importancia de cada uno de ellos. Gracias.